La pandemia de la gripe española ocurrió entre 1918 y 1919. Durante este tiempo afectó a un tercio de la población mundial y más del 2,5 de los enfermos murieron. En Argentina la epidemia se presentó en dos oleadas y con variaciones interregionales. La primera durante la primavera de 1918 con un total de 2.237 personas fallecidas y la segunda en el otoño-invierno de 1919 con un total de 12.760 fallecidos. La curva de letalidad por edades presentó una distribución inusual en forma de W, indicando que hubo picos de alta mortalidad en grupos particulares, que fueron los niños pequeños, los adultos entre 20 y 40 años y los ancianos. En Argentina fue notable la alta mortalidad en adultos jóvenes y sanos, a diferencia del resto de las epidemias de gripe, que mostraron una curva en forma de U con una mortalidad marcada en niños y ancianos. La alta mortalidad de la gripe española fue una consecuencia directa de la gripe y debido a las complicaciones para las cuales no había tratamiento, la desnutrición y la falta de acceso a la salud, sobre todo en las provincias del interior. A diferencia de la curva de letalidad de la gripe española en W, la curva de letalidad de la pandemia COVID-19 en Argentina durante el año 2020 y 2021 mostró un patrón diferente, que reflejó el impacto de las olas de infección y las intervenciones de la salud pública y la capacidad del sistema de salud para el manejo de los casos. Por ejemplo, hubo un incremento de casos desde la semana epidemiológica 7, acelerándose a partir de la semana 11 hasta la semana 15. Luego hubo un descenso que se interrumpió en la semana 18 con un nuevo pico en la semana 20. Este patrón muestra cómo la curva de letalidad puede variar en respuesta a la dinámica de la transmisión y las medidas de control implementadas. Es importante destacar que existen variaciones en la curva de letalidad a medida que se recopilaron más datos y se ajustaron las cifras de casos y fallecimientos. Además, la curva sufrió una importante modificación entre 2021 y 2022, debido a la introducción de la vacunación, diagnósticos más rápidos y tratamientos más efectivos. En 1918, los países también cerraron centros públicos, tales como cines, teatros, escuelas, prohibieron las aglomeraciones en las calles, vaciaron trenes y tranvías, e hicieron de la cuarentena su mejor y única opción contra el contagio. Aún así, registraron miles de defunciones. Otras medidas no farmacéuticas, como las que se toman hoy en día para enfrentar al coronavirus, como el lavado de manos y el uso de tapabocas, también fueron populares en la época. La gripe española tuvo una notable mortalidad en adultos de entre 20 y 40 años, mientras que la COVID-19 es un riesgo principalmente para los adultos mayores de 60 y para gente con enfermedades previas. Esto se debe a que la población mayor de aquel entonces había sobrevivido a otras epidemias de gripe, lo que incrementó su inmunidad, a diferencia del coronavirus sin precedentes globales. En 1919, la enfermedad desapareció como surgió, de manera natural e inexplicable. Se establece que desde 1918 tuvo entre 2 y 4 oleadas, y en algunos países hubo brotes y repuntes hasta 1920. En la actualidad, los epidemiólogos y gobiernos son conocedores de este dato y se están tomando las medidas preventivas para estar preparados ante tal eventualidad. El impacto económico que tuvo por término medio la gripe de 1918 fue una disminución del 18% de la economía. El del coronavirus está aún por verse y en este momento todavía es demasiado pronto para poder calcularlo. Los sectores médicos entraron en una fuerte confusión, ya que no entendían cómo una enfermedad benigna y de todos los años ahora tenía una alta mortalidad, sobre todo en la población joven y económicamente activa. Todos los niveles del Estado quedaron indefensos frente a una enfermedad desconocida y de este modo las políticas implementadas fueron inconexas y en muchos casos inservibles. En términos económicos, las personas en la base de la pirámide social fueron objetos de una mayor morbimortalidad, especialmente en las provincias de la Argentina con menor desarrollo y por lo tanto menor disponibilidad de medicamentos, insumos hospitalarios, personal de salud, entre otros. Las más castigadas fueron Salta y Jujuy. La presencia gripal provocó la paralización económica debido al alto exotismo laboral en el comercio y en las reparticiones públicas.
Durante la ASPO, que fue el aislamiento social preventivo y obligatorio, el incremento en la tasa de pobreza puede explicarse principalmente por dos factores: por la pérdida del poder adquisitivo, por los congelamientos y o reducciones salariales en términos reales, o por la pérdida absoluta de ingresos laborales derivada de la pérdida de puesto de trabajo. Durante el segundo trimestre de 2020, casi 4 millones de personas perdieron el empleo, al menos temporalmente, y una gran mayoría pasó a la inactividad, afectando sobre todo a aquellos trabajadores informales, como de venta ambulante, electricistas, la construcción, la industria y el comercio de productos no esenciales, trabajadores domésticos, sectores ligados al turismo, entre otros. Desde el primer semestre del 2020 en adelante, el gobierno llevó a cabo una serie de acciones para mitigar los efectos de la crisis, principalmente a partir de políticas de transferencias monetarias, como la ATP, la tarjeta alimentar, entre otros, y programas para reforzar el acceso a la educación remota, la provisión de bienes y de servicios básicos, pero sin embargo, estas medidas no fueron suficientes por sí solas. Las otras artistas de la emergencia social. Mujeres. Durante el ASPO se observó una marcada disminución en la tasa de participación económica de las mujeres, que aun cuando se desarrolló la etapa de recuperación y apertura de la economía, estas mujeres enfrentan mayores obstáculos para reinsertarse, mantener sus puestos o buscar empleo por una sobrecarga de tareas de cuidado en un contexto de cierre de escuelas y distanciamiento. Educación. La interrupción de las clases significó un retraso en el cumplimiento de los planes de estudio de niñas, niños y jóvenes, así como toda una modificación en la logística familiar relacionada a prácticas de cuidado y la pérdida en el acceso de otros servicios y apoyos, servicios sociales, comedores, etc., ampliando así las brechas de desigualdad. Otra de las aristas afectadas fue la juventud, donde aquellos que estaban en búsqueda activa de trabajo se mantuvieron en paro total de actividades y sin percepción alguna de ingresos. Inclusive, en hogares vulnerables, es posible que se vieran volcados a actividades ilícitas y explotación sexual. En cuanto a la discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad decidió suspender preventivamente las prestaciones básicas en todas sus modalidades, y así se vieron privados de su desarrollo personal en centros de día o en centros educativos terapéuticos, entre otros. Por otro lado, la salud sexual se vio afectada ya que se produjo la discontinuación en el uso de métodos de barrera y anticonceptivos debido a la retracción de los ingresos familiares y a la dificultad en el acceso a los sistemas de salud. Por último, con respecto a la salud emocional, la cuarentena aumentó el riesgo de violencia de género, abuso sexual, violencia intrafamiliar entre adultos y entre adultos e hijos, que pudo haberse agravado por la discontinuidad de redes de protección social. Además, el aislamiento social, sumado a las vivencias de pérdida de seres queridos, pero también de la cotidianidad y las situaciones estables prepandemia, produjo un incremento de los niveles de angustia, así como de los cuadros vinculados a la ansiedad y la depresión, llevando inclusive a casos de autolesiones y suicidio.